El poder de la tentación es fuerte. Y yo recuerdo lo que dice la Confesión de Fe Westminster. Dice que a veces Dios permite que el creyente sea abrumado con ciertas tentaciones y hasta caer en pecado. ¿Con qué propósito? Para enseñarle qué tan fuerte es el poder de su naturaleza pecaminosa, para enseñarle humildad, para enseñarle vigilancia, para que él sea más alerta a las ocasiones. Y eso también es por la pura misericordia y gracia de Dios. Y yo uso también la palabra generoso, mansedumbre, compasivo, juicio generoso. Hay que juzgarse a sí mismo primero, así como Jesús enseña: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Hay una ilustración de esto que dice que algunas personas dicen que, bueno, soy buena persona, no juzgo a nadie, y bueno, yo creo que Dios me aceptaría así como soy, entonces no soy gran pecador. Y la ilustración es esta: si se cuelga en el cuello una grabadora y solo graba los comentarios de juicio a otra persona, cuando tú condenas a otra persona, cuando tú hablas mal de otra persona, cuando tú le exiges esto de otra persona, cuando tú juzgas a otra persona, entonces en el día de juicio, si Dios solo juega esta grabación y te dice: solo te juzgo sobre el principio o la medida que tú usas para juzgar a otras personas. Wow, entonces no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque de tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Entonces usamos una medida bastante misericordiosa, en otras palabras. Estuve hablando con el pastor principal de la iglesia donde voy ahora. Entonces, quise decir que es un pastor formidable, santo, excelente. Y en todo lo que hace, es hombre de Dios. Pero él toma en serio estos conceptos, estos principios. Y he estado ayudándole, solo por hablar. Y no, me he metido en algunos casos para ayudarle. Pero estuvimos hablando y estaba tratando un caso que muchos no considerarían muy severo, pero una mujer sin base bíblica estaba ya convencida, después de 10 años de consejos, había decidido divorciarse de su esposo. No tenía base bíblica. Su esposo era un buen hombre, pero dijo ella que no lo amaba y ya no iba a seguir con él. Y entonces la iglesia trabajaba con los dos y les ofrecía mucha ayuda para su matrimonio. Y llegó el día en que la mujer, totalmente convencida y decidida, le dijo al pastor que iba a divorciarse sin base. Entonces, ¿qué haría la iglesia? ¿Cómo respondería el pastor en este caso?
tomando en cuenta Gálatas 6. Y también tuvimos una conversación. Y me dijo, bueno, tengo que hacer algo porque no tiene base, va a pecar en lo que está haciendo. El hombre no lo quiere y quiere seguir con ella, bla, bla, bla. Y bueno, entonces tengo que hacer algo. Perdón, ¿ella era cristiana o no? Sí, líder en la iglesia, sí, cristiana, los dos cristianos, miembros. Estamos hablando de miembros de la iglesia. Importante que la iglesia tenga membresía, porque si no, no hay autoridad, no hay sujeción, porque la sujeción es voluntaria. Cuando la persona conoce al Señor Jesucristo y se hace miembro en ese mismo movimiento, está diciendo me sujeto. ¿Ok? Y ya hemos hablado de la autoridad de la iglesia que también como debe de ejercerse con mucho tacto y mucha mansedumbre. Pero en este caso, yo le dije, lo que hagas, si erras, hay que errar en el lado de la misericordia. Es lo que le dije. Y porque ese consejo todo el mundo me daba para toda mi vida. Entonces, le daba a la señora una censura, no me gusta la palabra, pero una disciplina, le quitaba el privilegio de dos cosas en la iglesia por 6 meses. Algunos dicen que no es gran cosa, pero lo que es un reconocimiento de que la mujer estaba pecando y que la iglesia estaba notando que ella estaba pecando, nada más. Entonces hay otras consecuencias que obviamente van a venir después, pero no voy a hablar de esas consecuencias. Pero lo que el pastor estaba ahí pastoreando con compasión, con mansedumbre, con tacto, con gentileza, invitando a que otros participaran para ayudar, ofreciendo todos los recursos del mundo para ayudarle a esta pareja. Pero al fin de cuentas, el pastor tuvo que obedecer esta enseñanza y tuvo que aplicar una disciplina para que la iglesia y la mujer, pero también para la iglesia, reconociera que eso en verdad es una violación de la imagen y de la conformidad a la santidad ¿Cuáles de serían Dios. las dos? Serían quitarla del ministerio que tenía y también quitarle la cena, la Santa Cena. Por 6 meses. Y yo creo que aplicaban en ese caso 2 disciplinas con muchísima misericordia y con mucho tacto pastoral. Y tengo muchísimo respeto por la forma en que ellos están tratando el caso. También dice Pablo, David, manso, benigno, acerca de la otra persona y con muchas lágrimas y dolor personal. Entonces hay que participar en este ministerio. Estoy hablando ahora principalmente con pastores, pero también con líderes, con ancianos, con líderes de ministerios. Así como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. También humilde, mirándose a sí mismo primero. Muchas veces es recomendable que la persona que quiere restaurar a otro confiese primero sus propios pecados antes de hablar con el otro. Yo puedo dar un montón de casos en brevemente hablando, estuve tratando con otro pastor y el pastor estaba al borde de pecar y me buscó y hablamos de muchas cosas y no le condené, pero traté de identificar con él en su tentación, pero al mismo tiempo urgirle a que no caiga en esa tentación. Entonces, humildad se requiere, pero no abdicación. Humildad, pero no abdicación. Entonces, ayudador,
Y como ya dije, empezó con la palabra restaurar. Estamos participando en un espíritu, con un espíritu servicial, porque el deseo es la restauración y no castigar. Vamos a la persona porque estamos preocupados por la gloria de Cristo, la pureza de la iglesia y el bienestar de la persona, y no para castigarle o hacerle daño. Si no hemos perdonado a la persona de corazón, es mejor no confrontarle, porque vamos a hacer más daño que bien si vamos sin perdonar primero. Si vamos a confesar nuestros pecados, podría ser una confesión específica que tiene que ver con el caso, o puede ser una confesión de un pecado similar de que uno se ha arrepentido, o quizás no, la persona no ha caído en ese pecado, pero por lo menos se identifica con la tentación. Esto pone a los dos en la misma posición bajo la gracia de Dios. Tenemos que recordar que no somos moralmente superiores a nadie. Quizás hemos hecho progreso en algunas áreas, pero Dios no nos está comparando con nadie. Es muy posible y probable que muchos incrédulos por gracia común son superiores en su carácter en áreas de nuestras debilidades. Entonces, restaurar, estamos tratando de reponer a la persona donde estaba, en comunión con Dios, en comunión con la iglesia, y también creciendo en la madurez hacia la santidad de Jesucristo. Entonces, mi punto principal aquí es que no nos pongamos así como fariseos, como censurando, como criticando, condenando. No, vamos con gracia, con el motivo de mostrarle la misma gracia que hemos recibido y para urgirle a que se vuelva a Dios y dejar el pecado. Pero también es un imperativo, como ya hemos visto, y no creo que sea necesario leer todos estos textos de nuevo, porque ya hemos leído los primeros 4, pero el quinto dice Pablo a Corintios de nuevo: si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar. Si la ha causado a todos ustedes, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Bueno, Pablo, en verdad no es bien claro si Pablo está tratando el caso que trató en la primera carta. En la primera carta fue un caso terrible de una forma de incesto, pero habían expulsado de la comunión por un tiempo temporal al hombre que había cometido ese pecado. Pero aquí, no sé, o quizás fue por la falta de respeto al apóstol, porque también estaba sufriendo mucha crítica, mucha resistencia en esa ciudad. Y no estamos seguros, pero de lo que estamos seguros es que para el apóstol Pablo, a pesar de que él había recomendado disciplina y hasta expulsión de la comunión, ahora aquí está instruyendo a la iglesia que perdonen a la persona, que consuelen a la persona y que permiten que la persona vuelva a la comunión de la iglesia. Y yo recuerdo un caso en el que habíamos excomulgado a un hombre, y porque él sufría mucho y no estaba avanzando en la obsesión que tenía. Y él mismo nos pidió permiso para poder regresar. Y después de 6 meses, el consistorio tomó la decisión de restaurarlo, diciendo que quizás es suficiente lo que ya hemos hecho, y el hombre regresó y la iglesia en verdad se festejó y aplaudió, porque el hombre había sufrido mucho, sufrido por su propio pecado, pero de todos modos la iglesia le tuvo misericordia, y porque él se había arrepentido, entonces lo aceptaron de nuevo. Entonces es difícil, pero es importante recordar que la meta final
Y la meta desde el inicio y la meta durante el proceso y la meta final es la restauración. Y son los casos en los cuales la persona resiste y se pone rebelde y rehúsa arrepentirse. Pero aún en esos casos mantenemos contacto, implorando, rogándole que se arrepienta y que se vuelvan a la iglesia. Bueno, y rápidamente voy a darles algunos ejemplos, porque a veces pensamos que solo es pecado sexual, pero no es. Hay muchos tipos de pecado que los apóstoles y hasta Jesús mismo en el Nuevo Testamento trataban, y idolatría, Jesucristo con el joven rico. Errores doctrinales, ocupan mucha atención en todo el Nuevo Testamento. Pablo siempre estaba tratando con los superapóstoles o no uso la palabra en el mismo sentido de que se usa hoy en día, pero los carismáticos, los que tenían personalidades muy sensacionales y pretendían ser especiales y tenían una retórica que convencía a mucha gente, pero al mismo tiempo se oponían a las doctrinas de la pura enseñanza de los apóstoles, y Pablo les llama falsos apóstoles. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Entonces engañan a mucha gente. Los superapóstoles que se disfrazaban de los apóstoles probablemente eran judaizantes o grupo de la circuncisión y estaban engañando a los cristianos. Y Pablo habla fuerte en Filipenses, a veces se presenta como una carta de mucho tacto pastoral, pero aquí cuando Pablo está dándoles una advertencia en versículo 2 de capítulo 3, dice: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Es la palabra en griego katatomen, que quiere decir una falsa circuncisión, es decir, estaban circuncidando sin necesidad a los creyentes, insistiendo que la circuncisión era necesaria para la justificación. En las dos ciudades el problema fue la herejía judaizante del grupo que promovía la circuncisión como un requisito en adición a la fe para ser justificado. Hay que entender que Pablo protegía mucho la pureza del Evangelio. Pablo en todas sus cartas protegía con fuerza la pureza de la justificación que es solo por fe. Otros herejes, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 17, en sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Entonces, otro error doctrinal. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Bueno, eso también fue un gran error que existe hoy en día también, pero no hablamos mucho de esto, pero existe más que nada en las iglesias liberales, de los que enseñan una resurrección de carácter que es puro espiritual. Entonces no creen en la resurrección física literal, pero creen en una resurrección psicológica. Pero también ese error también había empezado en el primer siglo con la influencia de los gnósticos incipientes, es decir, el gnosticismo estaba empezando a tomar control de algunos de la iglesia y enseñaban que la resurrección es carácter puro espiritual, y ya se ocurrió. Entonces estaban desanimando a muchos y muchos estaban desviándose de la fe precisamente por esta herejía. También 2 Timoteo capítulo 4 versículo 14, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje.
Y Pablo sufría mucho por la resistencia de algunos hombres fuertes. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 6. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Es que es muy interesante que el apóstol Pablo menciona estos dos nombres, Janes y Jambres, porque no se mencionan en ninguna parte del Antiguo Testamento, pero Pablo dice que se opusieron a Moisés. Y por eso hice una pequeña investigación y encontré que sí, estos nombres se aparecen en los manuscritos de la comunidad Qumran. Es por tradición que los judíos habían nombrado a los magos que habían replicado los milagros o las señales de Moisés cuando estaba haciendo presentación ante Faraón. Entonces, en la tradición tienen estos dos nombres y Pablo dice que existen este tipo de hombres también en la iglesia en Éfeso que se están oponiendo la enseñanza pura de Pablo. Entonces, quería que la iglesia se vigilara mucho por esa herejía. Segunda Juan capítulo, es un solo capítulo, versículos 10 y 11. Si alguien nos visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Bueno, hay que entender lo que la hospitalidad implicaba en el primer siglo. Es que yo pienso mucho en este texto cuando los mormones pasan por mi casa y la temperatura es como 95 grados y me están pidiendo agua. Oh, bueno, ese texto dice que no les ofrece. Pero no tiene nada que ver con eso. Es una cosa dar de comer a los misioneros de una secta falsa que están sufriendo de sed. Es otra cosa invitarlos a que se queden en mi casa como base de su ministerio, mi vecindario. Y esto es lo que Juan está diciendo. Entonces, que no le den la bienvenida para que tengan base para sus herejías, por favor. Entonces, en ese caso, Juan está tratando el principio, el inicio de la herejía del gnosticismo, y no voy a meterme en eso ahora, pero Juan se trataba mucho esa herejía en sus escritos. Y también Gálatas 2, otro ejemplo de la confrontación que tenía que ver con la corrupción del evangelio. Y es muy interesante que en este caso Pablo reprendió en público al apóstol Pedro y también a Bernabé. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. ¿Entienden lo que está pasando? Es que ahí están gozándose de la comunión entre judíos y gentiles por primera vez en la historia. Y ahí están comiendo, pero vienen representantes de Jerusalén y por temor a ellos, Pedro y Bernabé se separaron de los gentiles porque comer con una persona implicaba muchas cosas. Implicaba unidad, implicaba asociación, implicaba
que estaban de acuerdo en todo, y entonces, por temor a los que ellos pensaban que iban a condenarlos por comer con los gentiles, porque en verdad eran creyentes, pero muy, muy judíos en su cultura, y ellos dejaron y se separaron y dejaron de comer con ellos. Y entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé, ¿qué cosa? Se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando yo, Pablo, vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, literalmente en griego, no estaban hablando en líneas rectas que salen del Evangelio. Le dije a Pedro, delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Eso es muy fuerte. Y yo creo que estaba a riesgo aquí. En la mente de Pablo, el Evangelio mismo. Uh-huh. Porque el Evangelio había avanzado en Antioquía por primera vez a algunos que no les dan nombres, pero algunos empezaron a predicar en griego a los griegos. Y había muchos conversos y la iglesia crecía rápido. Y por eso Bernabé había ido a Tarso para invitar a Pablo a participar del discipulado, porque la obra era tan grande que ni Bernabé pudo hacer todo lo necesario. Entonces Pablo, por ver esta hipocresía, él temía, oh no, es que estamos perdiendo la esencia del mismo evangelio. Y por eso se atrevió a reprender al apóstol Pedro en público y a Bernabé. Y históricamente hablando, salvó la pureza del evangelio. Una pregunta, ¿qué trata de decir el apóstol Pablo cuando le dice a Pedro, si tú que eres judío vives como si no lo fueras? ¿Por qué? ¿Pedro vivía como si no fuera judío? Pedro entendió el evangelio. Pedro entendió que no tuvo que obedecer las leyes ceremoniales para ser justificado ante Dios. Pedro entendía eso y había dejado de vivir como judío, obedeciendo todas esas ceremonias. Pero cuando vinieron los de Jerusalén, de la iglesia madre, que consistían en puros judíos, y él se pensó, debo de volverme a practicar estas costumbres. Pero por temor ofendió a gran manera a los griegos, los novatos de la fe. ¡Qué cosa fuerte! Y vamos a ver que, bueno, aquí está el texto. 1 Timoteo capítulo 5, porque valen mucho estas cartas. Pastores que me escuchan, hay que prácticamente memorizar 1, 2 Timoteo y Tito, porque ahí está todo. Porque el propósito en capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 15, estoy escribiendo esta carta porque sepan cómo portarse en la iglesia. No admitas ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. ¿Por qué esa regla? Porque hay personas muy criticonas, ¿verdad? Hay personas que siempre a ellos les gusta reprender al mismo pastor, al mismo anciano gobernante, y bueno, es que para protegerlo de tanta crítica, Pablo dice que, por favor, que no admitas acusaciones contra el pastor, un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, estamos hablando en este caso de los líderes, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, son casos particulares y son reglas para proteger a los pastores y a los ancianos gobernantes. Pero también hay prácticas que también les llaman la atención cuando pecan. En este caso, Pedro había pecado de forma terrible
Y Pablo lo reprendió en público. Y también cuando entran a la iglesia herejías, es importante dirigirse a esas herejías lo antes posible. Yo creo que hay una gran diferencia entre errores o diferentes opiniones sobre doctrinas no esencia. Tengo que tener mucho cuidado porque para nosotros es esencial. Pero hay doctrinas más importantes que otras. Y cuando se trata de un error, no reprendemos. Pero cuando se trata de una herejía, cuando se trata de la divinidad de Jesucristo, cuando se trata de la forma en que uno se justifica ante Dios, cuando se trata de la Trinidad, cuando se trata de las cosas sumamente esenciales, hay que corregir, hay que reprender la herejía lo antes posible. Les he dado este ejemplo en otras ocasiones, que una vez me fui de vacaciones y había invitado a un pastor que yo no sabía que era un modalista, es decir, no creía en la Trinidad así como nosotros la enseñamos bíblicamente, pero creía que Dios había revelado en modos, es decir, primero como Padre, segundo Hijo, tercero Espíritu Santo. Y los ancianos gobernantes en público resistieron al hereje y lo corrigieron en público ante toda la iglesia. Y cuando regresé de vacaciones, ese anciano gobernante me estaba esperando y me dijo, casi antes de salir del auto, pastor, tú hiciste un gran error. Entonces sí, había hecho un gran error, pero gracias a Dios habíamos preparado a esos ancianos gobernantes hasta que pudieran resistir y refutar la herejía que estaba entrando en ese momento en la iglesia. Muy buena la pregunta. Precisamente por ese tipo de pregunta creemos mucho en el pluralismo de líderes. Es decir, en el sistema que nosotros consideramos bíblico, hay una pluralidad de líderes. Y en ese sistema, todos los ancianos, el pastor también es un anciano. Y Pablo habla de ancianos que se dedican a la palabra. Entonces, el pastor principal es el anciano que se dedica a la predicación y la oración. Pero también hay otros ancianos gobernantes. Y dentro de ese sistema, estos ancianos gobernantes llevan la misma autoridad. Y eso es muy saludable. No es saludable que una sola persona tenga toda la autoridad en la iglesia. ¿Ok? Entonces, estoy tratando de poner en práctica la pregunta basada en este texto. No admitas ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. En mi opinión, basado en este texto, sería mucho mejor ir con estos testigos la primera vez. La primera vez. Y sería ideal que habías convencido a otro líder en la iglesia que acompañe a las personas con esta inquietud, que esté de acuerdo con la inquietud. ¿Ok? 2 o 3 personas, así como con mejor efectividad. ¿Ok? Y también, basado en ese sistema de una pluralidad de líderes, una pluralidad de ancianos, obispos, estos pastores principales en sus posiciones también tienen que dar cuentas a sus colegas en la región. Entonces, en este sistema existe la posibilidad de una apelación o de una queja. Que se hace, otra vez, idealmente
que el miembro sea acompañado con otros líderes que estén de acuerdo. ¿Ok? Número 1, si no existe ese sistema, buena suerte. Y si existe el sistema, pero nadie está de acuerdo, O no saben. o no saben, Mm. no hay nada, No hay es nada. que es imposible hacer nada. Exacto. Confiar en Dios, sujetarse, confiar en Dios. Mi esposo y yo tuvimos esta conversación anoche. Como pastor, por supuesto, yo tengo todas mis opiniones, es que he desarrollado mis opiniones durante un periodo de 45 años o más, 50 años. Y tengo una conciencia muy definida por cómo hacer cómo las cosas deben de ver e ir en la iglesia. ¿Okay? Pero no todos tienen mi conciencia. Y yo tengo la tentación, y a veces hay miembros de la iglesia que se quejan conmigo. ¿Qué hago? Wow. 1 o 2 veces hablé con mis amigos, mis colegas, mis pastores, mis copastores. No me hicieron caso. Ok. Le dije a mi esposa, está bien. No estoy aquí para cambiar todo. No estoy aquí para quejarme de todo. No estoy aquí para que la iglesia se conforme a mis convicciones. Estoy aquí para amar y para apoyar y para sujetarme. Y más que nada yo quisiera que los líderes de esta iglesia sepan que yo los amo y que yo los apoyo. Pero ¿saben qué? Esa actitud vale mucho porque me buscan y me piden consejos. Y no estoy diciendo, me estoy elevándome tampoco porque es un gran nadie, es un gran pecador, pero a veces mis convicciones tienen valor. Pero mi punto es este. Si no hay respuesta positiva en esa situación, hay que sujetarse. Pero también tiene la libertad de irse, ¿no? No, También. claro que sí. Y también hay maneras de ir y hay maneras para no ir. Yo como pastor respetaba muchísimo a la persona que se sentó en mi oficina. Pastor, yo te respeto, te amo, pero por tal cosa me voy. Oh. Preferías estar en una iglesia donde, ok. Que Dios te bendiga. Que tenga muy buena experiencia en aquella iglesia. Y cuando yo veo a la persona en la calle, oh, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Entonces no hay nada. Y yo respeto mucho a esa persona. Esa persona que tiene el respeto y la dignidad y el valor de decirme de frente, pastor, entonces hay cosas en esa iglesia de las cuales no estoy de acuerdo, voy a ir. Ok. Pudiera pasar que el carácter suyo es bastante humilde, o sea, sin embargo, pudiera pasar que es también una reacción contraria como de... Puede ser. ¿Verdad? Pudiera pasar Y en ese caso... de enojo, ¿no? Puede ser. Y en ese caso obedecemos el consejo del apóstol Pablo que cuanto depende de mí, vivo en paz con todos. Es que no es excusa para no decírselo. Claro. Si reacciona mal, claro. Estoy en paz. Amén. Y poco a poco estoy metiéndome en casos más severos, pero aquí dice 2 principios en este pasaje. Hay casos que requieren una reprensión en público por pecados notorios y públicos. Ay, Chihuahua. He estado en esas reuniones. Recientemente he estado en esas reuniones. Hace 2 semanas estuve en esa reunión donde anunciaron en público las censuras de un pastor que había caído en pecado. Y también hace 2 años, cuando iniciamos el proceso en la iglesia local, también fue anunciado en público, con toda la iglesia presente, obedeciendo por eso respeto mucho a los líderes de esta iglesia donde voy ahora. Y lo hicieron con humildad, con lágrimas, lo hicieron con compasión, con invitación a reconciliación, pero también habían invitado al que había caído en pecado a que estuviera presente. No se presentó, pero de todos modos él entendió que estaba bienvenido a participar y también le dieron la grabación para que él entendiera que todo lo que se decía de él era correcto, era la verdad
y que no era exagerado y se presentó de forma pura y simple. Y ya. Y nadie se quejó. Nadie. Bueno, quizás una persona. Pero siempre hay personas. Siempre. No. Un miembro que... Hay personas que esperan que todo sea perfecto en la iglesia y nunca es. Y ahí vamos de nuevo. Pero en verdad no, porque la iglesia había tratado el caso desde el principio, obedeciendo todo esto con muchísimo cuidado y amor y compasión pastoral. Y bueno, resultó en sacarle al pastor los credenciales, lamentablemente, pero porque no se arrepintió. Y también habían otros que habían sufrido en el mismo caso y sus pecados nunca salieron a la luz. Nunca. Y con razón. Para protegerlos, en un sentido eran víctimas, muy dolidas las personas. Y entonces hay que tratar los casos de forma diferente porque el pastor es una figura pública. Y como en el caso del apóstol Pablo, él reprendió a Pedro en público. Y aquí dice, los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Él está para que también teman. Están hablando de los herejes. Está hablando, en este caso, de los que están aprovechándose de los inocentes y vulnerables, contaminándoles con herejías. Él está hablando de esas personas. Repréndelos en público, así como los ancianos gobernantes con mucha competencia en Houston reprendieron a ese modalista que trataron de contaminar su iglesia. Y ellos, como buenos pastores, ¿qué hace un pastor? El pastor protege a las ovejas. Y a veces tiene que reprender al lobo en público. Vemos dos principios. Hay casos que requieren una reprensión en público por pecados notorios y públicos. También hay reglas especiales para los pastores y ancianos. Esta regla protege al pastor de los regañones y sirve a los miembros que necesitan apoyo para hablar con una persona que lleva autoridad. Idealmente, otros ancianos gobernantes estarían de acuerdo con esa persona y en grupos de 2 o 3 o 4 hablan con el pastor. Y David Moran no es tiene muchos defectos. Y yo he experimentado exactamente esto. Cuando 2 o 3 personas me han llegado con alguna queja, eso me ha ocurrido. Entonces ellos obedecieron esta regla y vinieron con su inquietud. Bueno, y hay que escuchar y hay que aceptar. Y también yo pasé por 40 años, entonces cualquier cosa puede suceder. Y yo recuerdo en 2 ocasiones, estas quejas llevaron al nivel regional. Una persona se quejó por una decisión que había tomado en cuanto a otro líder. Me llevaban al presbiterio para examinar mi decisión. Ok. Eso es parte de ser pastor. También nosotros también tomamos votos de sujeción. Me sujeto a mis hermanos. Y si piensan que no he hecho las cosas bien correctamente, entonces me tengo que dar cuentas. Y eso sí pasa. También disciplinar, eso es muy interesante, que disciplinaban también a los perezosos. Hoy en día honramos a los perezosos. Porque los proverbios enseñan que el perezoso es como el que destruye y es un ladrón porque no está produciendo, está tomando de otros. Lo que rehúsan trabajar. Este comportamiento estaba relacionado con una perspectiva errada de la resurrección. No entiendo por qué ni cómo, pero los comentaristas que yo leí dijeron que en algún sentido los que pensaban que ya había ocurrido la resurrección pensaban que no tuvieron que trabajar.
no entiendo la conexión, pero es lo que ellos opinan, está bien. Hermanos, en Tesalonicenses capítulo 5, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen, ahí está la palabra, ánimo, a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Amonesten, estimulen. Son formas de este ministerio de la restauración. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajábamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente. ¡Wow! Fuerte. Y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Wow. Bueno, yo puedo pensar en muchos casos donde la iglesia tiene que poner en práctica estas enseñanzas, porque hay personas que viven solo por pedir limosna. Y bueno, eso no es bueno, porque parte del discipulado es enseñarle e instruirle y animarle a que trabajara. Pero hay personas que, bueno, la primera vez, la segunda vez sí le ayudamos, la tercera vez, no, por favor, y tratamos de ofrecerle trabajo, y estamos dispuestos a pagarle, pero no les importa, están viviendo por solo pedir. Entonces, no, pero no es el caso distinto porque estamos aquí hablando de miembros de la iglesia. Yo puedo entender o puedo pensar en casos en los cuales el hombre que es un poco muy perezoso y que no esté trabajando y que los pastores es parte de su responsabilidad ir a animarle a que trabaje, a que provee para su familia. Y bueno, si no lo hace, bueno, Pablo tiene instrucciones, ¿verdad? Entonces, para que entendamos que, como Pablo dice en capítulo 5 de primera carta de Timoteo, que la persona que no provee, el hombre que no provee para su familia es peor que un infiel o un desleal. No, es que, entonces hay que, y para que no pensemos que solo disciplinamos en áreas de moralidad, bueno, o de inmoralidad, no, es que el hombre que no trabaja está viviendo de forma muy irresponsable y también los pastores tienen que actuar, los ángeles gobernantes tienen que animarle. Entonces, si no responde, entonces quizá tiene problemas en la forma en que él entiende su relación con Cristo, teniendo efectos en su fe, quizá. Entonces, hay que dirigirse al caso y examinar por qué el hombre no quiere vivir de forma responsable. Amonestarle como hermano, dice Pablo. Bueno, también hay personas que crean divisiones y estas personas quizás son muy problemáticas porque no se ven, pero de repente se ven. Es decir, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades
y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Bueno, si la iglesia crece, es inevitable que vengan personas solo para causar divisiones. Hay personas que, no sé, es que es su gozo, es su afán, es que meterse en relaciones y hacer daño. Y de repente, tarde o temprano, esas personas van a tener esa reputación. Y es posible sorprenderles en su pecado por hacerles preguntas específicas ante otras personas. Y hermano, en verdad, tú dijiste esto acerca del pastor y tú dijiste esto tratando de contaminar la opinión de esta gente en contra del pastor. En frente de ellos lo he dicho. Y la persona de repente se vergüenza y confiesa. Porque en verdad lo ha estado haciendo. Y esto es muy, pero muy, muy común. Porque somos ¿cómo se llama? Chismosos. Somos muy chismosos. Y es un pecado horrible. ¿Sabe qué? Queda en la lista de las cosas que Dios aborrece. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Entonces, Pablo en su carta a los Filipenses mencionó nombres Evodia y Síntique porque estaban en un gran desacuerdo y la carta se leía en público. ¡Wow! Bueno, el pecado sexual, no voy a leer esto porque ya hemos leído mucho, pero aquí en el versículo 5, en versículo 2 dice, encontramos la palabra expulsado, y en versículo 5 la palabra entreguen a este hombre, a Satanás, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, esas palabras parecen fuertes. Entregar a Satanás probablemente quiere decir quitarle los beneficios, quitarle los medios de la gracia. Entonces, nadie puede vivir sin ser apoyado, sostenido por los demás hermanos, por los medios de la gracia, la predicación, la Santa Cena. Entonces, entregar a Satanás es quitarle todos esos beneficios de sostenimiento en la fe para que aprenda y para que desee arrepentirse y volver a vivir conforme a la imagen de Dios en esta área de la sexualidad, en este caso. En versículo 9 dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Y yo creo que eso quiere decir que no los trata como si estuviera bien. Es decir, tratarlo en el estudio bíblico como si todo estuviera bien. No, es que no quiere decir que no hable con la persona. Quiere decir que no trate como un hermano o hermana en la fe que en verdad esté viviendo una vida irreprochable, porque en verdad no lo es. Y he dicho este ejemplo anteriormente. El caso en que nosotros excomulgamos a un hombre por pecado sexual, por muchos pecados sexuales, es que yo me mantuve en contacto con ese hombre, y porque el hombre estaba totalmente desanimado, deprimido, frustrado, hasta el punto de suicidarse, porque por tanto había destruido su familia, había perdido su iglesia, su amistad con muchas personas, y me llamaba a las 3 de la mañana, y yo salí de la casa para tomar café con él en un restaurante, para poder, protegerle, para ayudarle a no hacerle daño, principalmente. Pero cuando Pablo dice que no se relacionen con esas personas, eso no quiere decir que no tengamos contacto, quiere decir que no incluirle en la comunión y el ministerio como si... Hacerlo partícipe. Sí, partícipe en las actividades y ministerios como si nada estuviera problemático. Ok.
Entonces aquí la palabra clave, versículo 11. Pero en esa carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie llamándose hermanos, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Entonces, lo que Pablo está aclarando en este pasaje es que no hay nada de malo en invitar a nuestros vecinos pecadores a cenar en nuestra casa. Y porque si Pablo dice que si nos separamos de todos, entonces no vamos a tener contacto con nadie, no está diciendo que no aceptemos a los creyentes que estén viviendo en pecado a participar en los ministerios en la iglesia. Entonces hay que distinguir entre la separación total del mundo y la separación en el sentido de no participar con creyentes en ministerios, creyentes que estén viviendo en pecado. Es como una forma de disciplina para que esas personas se arrepientan. Y otro ejemplo, normalmente cuando la persona en verdad tiene conciencia sensible es que ni es necesario decirles nada. A veces cuando han pecado y están en liderazgo, ellos vienen y confiesan y ellos mismos se quitan. Eso ha pasado más veces que quisiera enumerarse en mi ministerio. Y lo que pasa lamentablemente es que, y no hay nada que, bueno, hay algo que se puede hacer. El pastor era muy criticón y él expuso. No, yo no expuse a nadie. Es que la misma persona, la verdad en este caso que yo tengo en mente, la verdad es que, como Pablo dice en el ministerio de la reconciliación, somos embajadores de la reconciliación, hay que rogarles a los creyentes en este caso a que se reconcilien a Dios. Y me arrodillé en mi oficina, en el piso, rogándole a esa persona a que se arrepintieran. Yo no lo expuse a la persona misma, y la persona no se arrepintió tampoco, pero la misma persona dejó su posición por su propia cuenta y eventualmente salió de la iglesia porque en verdad tenía toda la intención del mundo de seguir viviendo pecado. Entonces, mi punto es este: cuando se pone en práctica estos principios y cuando un pastor en verdad está pastoreando, y estas cosas van a ocurrir, no quizás todos los días, pero van a ocurrir, como de costumbre. Y no hay mucha necesidad de meterse en un gran proceso, porque las personas cuyas conciencias están funcionando se van a disciplinar a sí ellos mismos se disciplinan. Exactamente.